Bueno, pues ahora vamos a revisar otras propiedades que suelen tener las medidas. Hay que hacer algunas observaciones, ¿no? Para esto de las regularidades. Porque la propiedad anterior de la sigmafinitud fue una propiedad que se podía enunciar meramente en términos de medida, y esta propiedad de la regularidad tiene que se combina, ¿no? Con la topología, ¿no? Entonces, voy a recordar unas cosas precisamente. Y el asunto es que Borel era general, ¿no? O sea, no se requería que fuera nada más en la recta o un espacio métrico. Simplemente, si X tau es un espacio topológico, los Borel de X son precisamente la sigma álgebra generada por todos los abiertos, ¿no? O sea, es en lo general. Entonces, aquí las propiedades de regularidad van a unir un poquito las propiedades topológicas y las propiedades de la medida, ¿vale? Yo creo que esto lo vamos a hacer así muy en general, entonces vamos a ponerle... Aquí, en el caso de arriba, Borel es una de las sigma álgebras, ¿no? La definición de espacio de medida es conjunto, sigma álgebra y una medida, ¿no? La sigma álgebra pues, no nos pide mucho, entonces lo voy a poner muy en general, ¿no? Entonces, así sean X, sigma, tau, un espacio de medida, tal que X también tiene estructura topológica. O sea que hay una topología, pues, ¿no? Que bueno, también lo estamos considerando como espacio topológico. Vale. Entonces, son dos cosas, ¿no? Mu se llama regular exterior, sí y solo sí. Y esto es que siempre se puede aproximar la medida de cualquier elemento, de cualquier medible con abiertos, ¿no? Como lo ponemos para cualquier elemento en sigma y para cualquier epsilon mayor que 0, si la medida de A es finita, entonces podemos encontrar un abierto en X, por eso requerimos la topología, que cumpla dos propiedades. La primera es que extienda al A, y la segunda precisamente es que la medida de O esté muy cerquita de la de A, ¿no? Esto lo vamos a expresar así, ¿no? La medida de A queda acotada por arriba con la suma de la medida de A con epsilon. B se llama regular interior. Ah, bueno, mu, ¿no? Era más bien mu se llama. Sí, solo sí. Bueno, y esta vez lo que quiere decir es que podemos aproximar la medida por dentro con compactos, ¿no? Entonces los cuantificadores son los mismos para todo medible, para todo epsilon positivo. Si la medida del medible es finita, entonces se puede encontrar K así según yo se le llama los compactos de X, para no estarlo, para tenerlo muy cortito como telegrama, ¿no? K está metido en A y precisamente la medida de A queda acotada por la medida de K más el epsilon que escogimos, ¿no? O sea, otra vez está muy cerquitita por abajo, pero muy cerquitita, ¿vale? Estas son las dos propiedades de regularidad, pues
Bueno, en este caso la medida de Lebesgue va a ser regular y ese es el teorema. Bueno, aquí le voy a poner C, mu se llama regular si cumple A y B. O sea, si es regular interior y es regular exterior, entonces la medida se llama regular, ¿no? Y pues precisamente el teorema es que la medida de Lebesgue es regular. Muy bien, vamos a hacer la prueba. Entonces vamos a probar primero que es regular interior. Entonces se toma un medible tal que la medida de A sea finita y un epsilon mayor que 0. Muy bien. Ahora tenemos que construir un abierto que extiende a A y que su medida está muy cerquitita. Ok, entonces lo que vamos a ocupar es cómo se define la mu, ¿no? Mu, que es la medida de Lebesgue, es una medida exterior, ¿no? Se obtiene a través de la medida exterior de que era, ¿no? La generada sobre sobre la unión de infinita de intervalos, ¿no? Era, recordemos, se dio M, y aquí le voy a decir de la unión finita de intervalos y los reales positivos e infinito, ¿no? Y entonces precisamente después se definió la medida exterior como el ínfimo de la suma sobre n de las medidas de AN con dos cosas, ¿no? La primera es que A queda cubierta por la unión y la segunda es que cada AN estaba, permítanme ponerle así esta álgebra con una A gorda para que sea más rápido, ¿no? Así se hizo. Y entonces la mu precisamente es la de los Borel, ¿no? Que es la sigma álgebra generada por la álgebra de las uniones finitas de intervalos en este caso, ¿no? A los reales. La restricción, ¿no? De hecho, de M. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, así se define, pues, ¿no? Entonces, con esto es con lo que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, precisamente, primero, entonces, hay una sucesión de reales doble, lo voy a poner así, tal que A se queda contenido en la unión de estos intervalos. Seguimos con los corchetes triangulares, con lo mismo que significaban antes, ¿no? Pues es como la generalización de intervalo. Pero aquí tenemos aparte otra situación, ¿no? Como es la medida exterior, pues entonces esto es Bn menos An. Esto queda acotado, ¿no? De hecho se puede tomar menor estricto, ¿no? Que la medida de A más epsilon entre 3, ¿va? Y esto es pues porque la mu corresponde con la m supraestrella en los Borel, ¿no? Entonces, en un Borel, si elegimos un epsilon cualquiera, vamos a poder encontrar una familia contable de uniones finitas de intervalo, de tal forma que ocurre esto, ¿no? Bueno, aquí cada intervalo quedó como ANBN, pero eso es pues porque se puede hacer una renumeración, ¿no? Como estamos uniendo una familia contable de uniones finitas de intervalos, pues al final podemos considerar como si cada familia solo tuviera un intervalo y no tenemos ningún problema, ¿no?
Y lo de la suma de Bn menos An, pues es por cómo se define la función, ¿no? Igual, a una unión finita de intervalos era la suma de las longitudes de cada intervalo maximal que lo componía. Bueno, pues aquí no estamos como haciendo mucho, ¿no? Nada más lo sacamos muy rápido. Bueno, espero que esto esté claro. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Bueno, pues por la definición que tuvimos de intervalo, el intervalo puede ser unipuntual, puede tener el extremo izquierdo o el derecho. Entonces, precisamente lo que vamos a hacer es arreglarlo, y por eso fue que escogimos ese epsilon más 3. Entonces, se define para cada n en los naturales Bn, que precisamente va a ser ahora sí un intervalo abierto, va a ser al extremo izquierdo. Le vamos a retirar epsilon entre 2 a la n más 1 por 3. Y también del otro lado, al Bn le vamos a sumar epsilon entre 2 a la n más 1 por 3. O sea, estamos haciendo un poquitito más ancho el intervalo, ¿no? Solo que estamos tomando estos extremos abiertos para ahora sí poder garantizar que vamos a tener un abierto. Entonces, si unimos todos los Bns, tenemos un abierto, ¿no? Entonces, AO igual a la unión sobre N de los Bn. Perfecto. Entonces, nada más notemos, ¿no? Que como los extendimos muy poquitito, no vamos a tener problemas con la medida. Entonces, veamos esto que hemos hecho. A ver. La medida de O, pues por cómo hemos definido la medida, se sabe que es menor o igual. Es el ínfimo de todas las bla, 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 ¿no? Entonces, esto pues debería de coincidir. Esto es menor o igual que tomarse estos números, ¿no? Menos el AN ¿va? Porque con esta familia de intervalos Bn con su unión tapamos todo el O por definición. Entonces la medida tiene que quedar por debajo. Pero bueno, entonces esto se puede escribir ahora como la suma sobre n de Bn menos An más la suma sobre n. Y aquí va a ser el asunto, ¿no? Va 1 entre 2 a la 2n más 2 por epsilon tercios. Sí, espero que todo esté bien. Sí, sí. Entonces esto es menor o igual. Y bueno, pues este número de aquí ya había aparecido antes, ¿no? Este número de aquí, la suma de los Bn menos An, fue tomado de tal forma que respetaba esta desigualdad, ¿no? Con la medida de A y con epsilon tercios. Entonces, pues nada más que aquí no va a ser una desigualdad, reflexiva, ¿no? Puede ser irreflexiva, por eso voy a borrar eso que volvió a aparecer ahí. Perfecto. Ahora sí. Muy bien. Entonces esto sí va a ser menor estricto. Ay, qué mu tan horrible. Mu de A más epsilon entre 3 más. Y bueno, pues otra vez, ahora sí, esta suma de aquí, ¿no? Por eso fue elegida con esos numeritos. Esto también vamos a poder decir que es menor estricto que epsilon entre 3. Y esto pues es menor estricto que m de A más epsilon. Y con esto se tiene, ¿no? El abierto que se quería y cumple precisamente la propiedad en cuanto a relación de tamaño con la medida del boreliano. Entonces ahora falta probar que mu es regular exterior, ¿no? Entonces, notemos una cosa.
Basta probar el caso como dice Greg. Cuando A está contenido en un solo intervalo. ¿Y esto por qué? Pues precisamente si consideráramos toda la recta y aquí el cero y luego tomáramos un subconjunto A, pues habría que trabajar con todo este conjunto, pero para no meternos en problemas, pues lo primero que se hace es ocupar la sigma aditividad de la medida, por eso lo probamos. Y entonces nos queda dividida la recta en intervalos unitarios, ¿no? Y entonces pues nos preguntamos por A intersección N más 1. Y si aquí podemos aproximar por un epsilon arbitrario, pues después hacemos el mismo truco, ¿no? Damos una epsilon y para cada n aproximamos la medida del kn con la medida de A más 2 a la menos n menos 1 por epsilon, ¿no? O sea, perdón, aquí, ¿qué podría ser? No voy a tener que borrar. No es la medida de todo, ¿no? Justamente es la medida correspondiente. O sea, lo que quiero argumentar es que si resolvemos el problema por intervalos ya acabamos, ¿no? Entonces, si partimos toda la recta y luego nos fijamos en el cachito de A correspondiente, pues entonces si llegásemos a poder resolver ahí el problema, encontraríamos este de aquí, ¿no? Y entonces hacemos una nueva sucesión, ¿no? C0 igual a K0, Cn más 1 igual a Cn unión Kn más 1, y entonces ahora sí, ¿no? Este sería nuestro conjunto en el que estaríamos aproximando la medida del A completo, ¿no? Entonces, pues basta resolverlo con los intervalos, ¿no? Bueno, espero que quede claro, si no pónganmelo en los comentarios y lo resolvemos, ¿no? Entonces, supongamos que A está contenida pues, en un intervalo. Entonces, pues lo que sí sabemos es hacerlo para abiertos que están afuera, entonces la vamos como a dualizar, ¿no? Con los complementos. Entonces, por el teorema anterior, bueno, por el inciso. No, ¿cuál inciso? Pues más bien aquí dijimos es regular interior y exterior. Entonces, por lo ya hecho, por lo ya realizado, hay o un subconjunto de A, B abierto, tal que al complemento de A lo extiende y otra vez la medida de O se queda por arriba de la medida de A complemento intersección A, B más epsilon. Muy bien. Entonces con estos elementos son con los que vamos a rematar, ¿no? ¿Qué es lo que habría que hacer primero? Bueno, pues decretamos al compacto que estamos buscando, al K, ¿no? Acá lo definimos como el intervalo cerrado A, B menos el abierto O. Entonces es un cerrado subconjunto de un compacto vuelve a ser compacto, ¿no? Entonces ahora veamos qué onda con las medidas, ¿no? Muy bien. Tenemos que acotar aquí la medida de A, ¿no? Esa es la medida que tenemos que acotar. Lo que tenemos que demostrar aquí es que la medida de A
se queda por abajo de la medida de K más epsilon. Esa es nuestra proeza, ¿no? Es lo que tenemos que probar. ¿Cómo le hacemos? Bueno, vamos a ocupar ya las propiedades que tenemos de sigma aditividad de nuestra medida. Entonces, fíjense, por cómo se define la medida de K, pues es B menos A menos la medida de O. Entonces ahora sí, como tengo menos la medida de O, la vamos a aplicar con esta desigualdad de acá arriba, ¿no? Como si le multiplicáramos menos a todo. Entonces esto es mayor estricto, el B menos A se queda, que menos la medida de A complemento menos epsilon. Entonces pues la epsilon está del lado izquierdo, derecho, restando la pasamos sumando. Esto nos queda la medida de K más epsilon es menor estricta. Y antes de escribir, revisamos este cachito. ¿Qué es? La longitud del intervalo menos la medida del complemento. Pues por las propiedades aditivas de mu, pues eso tiene que ser la medida de A. Y pues ya hemos terminado, ¿no? Construimos un compacto que aproxima por abajo la medida salvo epsilon de nuestro Borel, ¿no? Entonces ahora sí vamos a poner el caso general para que nadie se saque de onda, ¿no? Entonces veamos el caso general. ¿Qué tal vez nos haga falta? No, pues no, está bien, a ver. Entonces supongamos A un subconjunto de R boreliano tal que la medida de A es finita. Definamos a n igual a, pues nos fijamos en el cachito de A que está en el intervalo n, n más 1 y ese es el AN, ¿no? Entonces, por lo anterior, hay Kn subconjunto de AN compacto tal que pues la medida de AN queda por abajo de la medida del compacto Kn más una epsilon que nosotros queramos. Entonces pues en particular una poderosísima epsilon polaqueada, ¿no? Para cada n. Muy bien. Y entonces en este caso pues ya acabamos porque la medida de A es por la sigma aditividad de la medida de cada n, y esto es menor estricto, pues término a término. Ay, qué feo escribí ahí eso. La AN va dentro así. Y entonces menor estricto porque lo es para cada n según la expresión de arriba. La suma sobre los n's de mu de kn más 2 a la menos n menos 1 por epsilon. Y entonces pues esto es lo mismo que la suma de la medida de las kn más epsilon. Aquí el asunto es que esta medida de aquí precisamente, si tomamos en cuenta toda la unión de los Kn, no necesariamente es compacto, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues se va teniendo aquí, se puede definir, ¿no? Esto, como lo dije arriba, y entonces con esta aproximación, ahora sí, cada Cn es un compacto, y pues
aquí sí, no es difícil ver, ¿no? Que la medida de Cn cuando n tiende a infinito, esta medida tiende precisamente a la suma de estas de aquí. Entonces, pues podemos tomar el más grandote, ¿no? Que requiere